Hay momentos en la historia en los que el silencio se vuelve más aterrador que el ruido, y es exactamente eso lo que empieza a cernirse sobre Colombia. Mientras muchos continúan con sus rutinas creyendo que todo está bajo control, antiguas advertencias resurgen con una fuerza inquietante, trayendo a la superficie una profecía que ha atravesado décadas y que ahora parece encontrar un escenario peligrosamente alineado. El nombre detrás de esta advertencia es conocido en todo el mundo, una mujer que, incluso después de su muerte, sigue siendo citada cada vez que el planeta se acerca a grandes rupturas. Baba Vanga, la vidente búlgara que habría anticipado guerras, colapsos y catástrofes globales, dejó un mensaje enigmático que muchos creen que está directamente relacionado con el destino de Colombia y con un momento decisivo para el gobierno actual. En los últimos meses, señales extrañas han comenzado a acumularse. Fenómenos naturales fuera de lo común, tensiones sociales que crecen en silencio, decisiones políticas que dividen opiniones y un clima de inestabilidad que parece infiltrarse en cada capa del país. Para los escépticos, todo esto puede ser solo una coincidencia. Para otros, sin embargo, se trata de presagio de algo mucho mayor, algo que ya habría sido anunciado mucho antes de que alguien imaginara quién estaría en el poder o en qué circunstancias. Es en este punto donde la profecía cobra fuerza, porque no habla únicamente de un desastre físico, sino de una prueba extrema para el liderazgo colombiano, especialmente para el presidente Gustavo Petro. El mensaje atribuido a Baba Vanga menciona a un país de América Latina que enfrentaría un evento devastador, capaz de exponer fragilidades internas, provocar miedo colectivo y colocar al gobernante frente a la decisión más difícil de su vida política. No se trata solo de destrucción material, sino de una prueba moral, estratégica y humana. Según los intérpretes de sus predicciones, este líder sería recordado no solo por lo que enfrentó, sino por la forma en que reaccionó cuando todo parecía a punto de derrumbarse. Es aquí donde muchos comienzan a unir las piezas, observando a la Colombia actual y percibiendo paralelismos que resultan, como mínimo, perturbadores. Colombia siempre ha sido una nación marcada por contrastes. Una tierra de impresionante belleza natural, diversidad cultural y riqueza humana, pero también un país que arrastra profundas cicatrices dejadas por conflictos, desigualdad y décadas de inestabilidad. Precisamente por eso, cualquier amenaza de gran escala encuentra un terreno sensible, donde el impacto puede ser mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Cuando una profecía habla de un golpe que sacude la confianza del pueblo y redefine el rumbo del gobierno, muchos empiezan a preguntarse si ese golpe no estaría ya en preparación, invisible para la mayoría, pero inevitable en su desenlace. Lo que hace que esta predicción sea aún más inquietante es el momento en que reaparece. En diferentes periodos de la historia, las palabras de Baba Vanga fueron ignoradas, ridiculizadas o simplemente olvidadas, hasta que eventos reales obligaron al mundo a mirar atrás y reconsiderar. Ahora, con Colombia enfrentando desafíos económicos, sociales y ambientales al mismo tiempo, crece la sensación de que algo está a punto de romper la frágil línea entre el control y el caos. Especialistas en comportamiento social afirman que, antes de grandes desastres, siempre hay un aumento de la polarización, del miedo colectivo y de la desconfianza en las instituciones. Y precisamente estos elementos parecen estar intensificándose. La profecía no describe fechas exactas, pero habla de señales claras. Habla de agua que deja de ser fuente de vida para convertirse en amenaza, de tierras que tiemblan o ceden, de decisiones políticas que deben tomarse bajo una presión extrema. Para algunos intérpretes, esto apunta a un desastre natural de grandes proporciones, como inundaciones, deslizamientos o terremotos. Para otros, el desastre podría ser una combinación de factores naturales y humanos, donde la respuesta del gobierno se vuelve tan crucial como el propio evento. En este escenario, el nombre de Gustavo Petro surge como figura central, no solo como presidente, sino como símbolo de un proyecto político que será puesto a prueba ante el sufrimiento colectivo. Lo más inquietante, sin embargo, es la parte de la profecía que habla del pueblo. Baba Vanga habría mencionado que, en este país, la reacción popular sería tan intensa como el propio desastre. Protestas, clamores por respuestas, acusaciones y una división aún más profunda entre quienes defienden al líder y quienes lo responsabilizan. Este detalle hace que muchos vean la advertencia no solo como una predicción de destrucción, sino como el retrato de un posible punto de ruptura social. Cuando la confianza se quiebra, reconstruirla siempre es más difícil que enfrentar los daños materiales. Mientras tanto, en las redes sociales, el interés por esta profecía crece de manera explosiva. Videos, análisis e interpretaciones se multiplican, cada uno ofreciendo una lectura distinta, pero todos convergiendo en la misma pregunta inquietante.
¿Está Colombia realmente al borde de un evento histórico que lo cambiará todo? Y si lo está, ¿estará el gobierno actual preparado para enfrentar no solo la crisis, sino también el juicio de la historia? Estas preguntas no surgen solo por curiosidad, sino por un miedo silencioso que comienza a propagarse, alimentado por noticias, rumores y por la sensación de que algo no está bien. Hay quienes dicen que las profecías solo se cumplen cuando las personas creen en ellas. Otros afirman exactamente lo contrario, que se cumplen independientemente de la creencia porque reflejan patrones que se repiten a lo largo del tiempo. Sea cual sea la verdad, el hecho es que Colombia atraviesa un momento delicado, y cualquier gran impacto ahora puede tener consecuencias duraderas. El liderazgo de Gustavo Petro, frecuentemente elogiado por unos y criticado por otros, será juzgado no solo por discursos o promesas, sino por acciones concretas en un escenario de posible emergencia nacional. Y es precisamente aquí donde la advertencia de Baba Vanga adquiere su mayor peso. Ella no habla de un líder que cae de inmediato, sino de un líder que enfrenta la prueba más grande de su trayectoria. Un momento en el que cada decisión puede salvar o condenar a miles, en el que el error tiene un costo demasiado alto y en el que el mundo observa en silencio. Si esta profecía es correcta, lo que está por venir no será simplemente otro capítulo difícil, sino un punto de inflexión para Colombia y para la forma en que su historia será contada en el futuro. Ahora, la pregunta que queda es simple, pero aterradora. Las señales ya han comenzado a aparecer, y si es así, ¿estamos preparados para reconocer lo que tenemos delante antes de que sea demasiado tarde? Muchos creen que aún hay tiempo, otros piensan que el reloj ya empezó a correr. ¿Y tú? ¿Crees que esta profecía tiene sentido o es solo otra advertencia exagerada que será olvidada? Deja tu comentario, comparte tu opinión, suscríbete al canal y deja tu like, porque en las próximas partes profundizaremos en las señales, los posibles escenarios y lo que realmente podría suceder si esta predicción se cumple. A medida que las interpretaciones de la profecía se profundizan, surge un elemento que inquieta incluso a quienes antes se mostraban indiferentes: la idea de que el desastre no llega de forma repentina, sino que se anuncia con pequeñas fracturas casi imperceptibles. Baba Vanga hablaba de señales que muchos confundirían con problemas comunes, con crisis pasajeras o con simples ciclos naturales. Sin embargo, quienes estudian sus mensajes aseguran que esas señales funcionan como una advertencia silenciosa, un llamado de atención que solo es comprendido cuando ya resulta imposible ignorarlo. En el caso de Colombia, esas grietas parecen manifestarse en distintos frentes al mismo tiempo, creando una sensación de acumulación, como si el país estuviera conteniendo una presión que no puede sostenerse por mucho más tiempo. Uno de los puntos más comentados es la referencia a la naturaleza como protagonista del aviso. No una naturaleza distante, sino una que invade ciudades, carreteras y hogares, alterando la rutina y exponiendo la fragilidad de las estructuras humanas. Inundaciones que llegan antes de lo previsto, lluvias que no respetan calendarios, sequías que golpean regiones enteras y movimientos de tierra que despiertan temores antiguos. Para algunos analistas, estas no son solo consecuencias del cambio climático, sino parte de un patrón que encaja inquietantemente con las palabras atribuidas a la vidente. La profecía menciona que el agua se levanta como juez y que la tierra recuerda aquello que el hombre intenta olvidar. Frases vagas, sí, pero que cobran un peso distinto cuando se observan los acontecimientos recientes. En paralelo a estos fenómenos, la tensión social parece aumentar de forma silenciosa pero constante. Las calles, que durante un tiempo parecían más tranquilas, comienzan a llenarse nuevamente de inconformismo, de reclamos acumulados y de un cansancio generalizado. Baba Vanga habría advertido que, en el país afectado, el desastre no solo golpea cuerpos y edificios, sino también la paciencia del pueblo. La gente empieza a sentir que las respuestas no llegan con la rapidez necesaria, que las promesas se diluyen frente a la urgencia y que la distancia entre el discurso y la realidad se vuelve cada vez más evidente. Es en este contexto donde la figura del presidente adquiere una dimensión casi simbólica. Gustavo Petro no aparece en la profecía como un nombre explícito, sino como un arquetipo, el líder que llega al poder con una narrativa de cambio y que se ve enfrentado a una crisis que pone a prueba todo aquello que representa. Según las interpretaciones, este gobernante es observado con lupa, no solo por su pueblo, sino por fuerzas externas que evalúan cada movimiento, cada decisión y cada palabra. La profecía sugiere que habrá un momento específico en el que el silencio del líder será tan criticado como sus declaraciones, y que cualquier error de cálculo pueda amplificar el caos en lugar de contenerlo. Lo que más inquieta a quienes siguen estas predicciones es la idea de una elección forzada. Baba Vanga habría hablado de un instante decisivo en el que el líder debe escoger entre dos caminos,
ambos cargados de consecuencias. Uno de ellos preserva el orden inmediato, pero deja heridas profundas que tardan años en sanar. El otro busca una transformación más radical, pero con el riesgo de generar una reacción imprevisible. Esta elección no sería solo política, sino moral, y marcaría la imagen del presidente para las generaciones futuras. Muchos se preguntan si Colombia se acerca peligrosamente a ese cruce de caminos. A medida que el miedo crece, también lo hace la desinformación. Rumores, teorías y versiones contradictorias circulan con rapidez, alimentando la ansiedad colectiva. La profecía advertía sobre este fenómeno, señalando que, en medio del desastre, la verdad se fragmenta y la confusión se convierte en un enemigo tan peligroso como el propio evento. En este escenario, la confianza en las instituciones se vuelve frágil, y cualquier fallo en la comunicación oficial puede desencadenar reacciones en cadena difíciles de controlar. El pueblo comienza a preguntarse no solo qué está ocurriendo, sino quién dice la verdad y quién oculta información. Otro elemento clave de la predicción es la mirada internacional. Baba Vanga hablaba de un país que, en medio de su crisis, se convierte en foco de atención global. Medios extranjeros, gobiernos y organismos internacionales observan con atención, no siempre con intención de ayudar, sino también de evaluar oportunidades y riesgos. La Colombia, históricamente sensible a la presión externa, podría verse atrapada entre la necesidad de resolver sus problemas internos y la influencia de intereses externos que buscan beneficiarse del caos. En este contexto, cada decisión del gobierno adquiere un peso geopolítico inesperado. El pueblo, mientras tanto, se debate entre la esperanza y el miedo. Hay quienes creen que toda esta narrativa es exagerada, que las profecías no deben guiar el análisis de la realidad. Otros, sin embargo, sienten que ignorar estas advertencias sería un error, no por creer ciegamente en lo místico, sino porque reflejan patrones humanos que se repiten una y otra vez. Crisis, negación, colapso y reconstrucción. La diferencia, según ellos, está en si la reconstrucción llega después de una tragedia mayor o si es posible actuar antes de que el daño sea irreversible. La profecía también menciona sacrificios, no necesariamente en un sentido literal, sino como renuncias dolorosas que el país tendría que enfrentar. Reformas impopulares, decisiones duras, cambios que generan resistencia inmediata pero que podrían evitar un colapso mayor. El problema, como suele ocurrir, es que estas decisiones rara vez son bien recibidas en el momento en que se toman. El líder que las ejecuta corre el riesgo de perder apoyo, de ser incomprendido, de cargar con la culpa de un proceso que, paradójicamente, podría salvar al país a largo plazo. Conforme se acerca el supuesto clímax del aviso, la narrativa de Baba Vanga se vuelve más sombría. Habla de noches largas, de un sentimiento de espera angustiante y de un pueblo que mira al cielo y a la tierra buscando respuestas. No es una imagen de destrucción instantánea, sino de desgaste psicológico, de incertidumbre prolongada. Este detalle resulta especialmente inquietante, porque sugiere que el verdadero impacto del desastre no se mide solo en cifras, sino en el estado emocional de una nación entera. El miedo sostenido, la duda constante y la sensación de vulnerabilidad pueden ser tan devastadores como cualquier catástrofe física. Y sin embargo, incluso en este escenario oscuro, la profecía deja un resquicio de posibilidad. No una promesa de salvación fácil, sino la idea de que el resultado final depende, en gran parte, de las decisiones humanas. Baba Vanga hablaba de que el destino se inclina, pero no siempre cae, una frase que muchos interpretan como una advertencia, al mismo tiempo, como una oportunidad. Si Colombia logra reconocer las señales, actuar con responsabilidad y priorizar el bienestar colectivo por encima de intereses individuales o partidarios, el impacto podría mitigarse. La pregunta es si habrá voluntad y claridad suficientes para hacerlo. En este punto, el relato deja de ser solo una historia sobre profecías y se convierte en un espejo incómodo. Obliga a preguntarse qué haríamos nosotros en medio de una crisis así, a quién responsabilizaríamos y qué estaríamos dispuestos a sacrificar para evitar un daño mayor. La figura de Gustavo Petro, entonces, no es solo la de un presidente bajo presión, sino la de un ser humano enfrentado a decisiones que pocos querrían tomar. La historia demuestra que estos momentos definen legados de forma irreversible. Y ahora, con todas estas piezas sobre la mesa, la tensión aumenta. Porque si las señales siguen acumulándose y las advertencias continúan siendo ignoradas, el siguiente paso podría ser el punto de no retorno. ¿Estamos presenciando apenas el comienzo de algo mucho más grande? ¿O aún existe una oportunidad real de cambiar el rumbo antes de que la profecía alcance su punto más oscuro? La respuesta no es clara, y quizá eso sea lo más inquietante de todo.
Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas señales encajan con la profecía o piensas que todo es una construcción exagerada alimentada por el miedo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal y deja tu like, porque en la parte 3 entraremos en el núcleo más impactante de la predicción, el momento exacto que podría definir el futuro de Colombia y el destino político de su presidente. En el corazón más inquietante de la profecía, Baba Vanga habría señalado que el verdadero punto de quiebre no ocurre cuando el desastre se manifiesta de forma visible, sino cuando la sociedad se da cuenta de que ya no puede volver atrás. Ese instante no siempre viene acompañado de una explosión, de un colapso inmediato o de una imagen apocalíptica clara. A veces llega como una noticia confusa, una decisión apresurada, un mensaje oficial que no logra calmar a nadie. Es entonces cuando el miedo deja de ser una advertencia y se convierte en una presencia constante, infiltrándose en conversaciones cotidianas, en miradas desconfiadas y en una sensación colectiva de vulnerabilidad que no se disipa con facilidad. Según las interpretaciones más profundas de esta predicción, Colombia enfrentaría un momento en el que varias crisis convergen casi simultáneamente. No una sola tragedia aislada, sino una cadena de eventos que se alimentan entre sí, amplificando el impacto general. Un fenómeno natural que expone fallas estructurales, una reacción social que desborda los canales tradicionales de diálogo y una respuesta gubernamental que, aun con buenas intenciones, llega bajo una presión extrema. Es aquí donde la figura del líder queda completamente expuesta, sin margen para errores ni para discursos ambiguos. La profecía sugiere que, en ese punto crítico, la comunicación se vuelve tan importante como la acción. Una palabra mal elegida, un silencio prolongado o una explicación incompleta pueden encender aún más el descontento. Baba Vanga advertía que, cuando el pueblo siente que no se le habla con claridad, la imaginación llena los vacíos con temor. Y el temor, cuando se expande sin control, puede transformar una crisis manejable en una situación caótica. Este detalle resulta especialmente inquietante porque señala que el mayor enemigo no siempre es el desastre en sí, sino la pérdida de confianza que lo acompaña. Otro aspecto clave de esta etapa de la profecía es la fragmentación social. Grupos que antes coexistían con tensiones moderadas comienzan a enfrentarse abiertamente, cada uno defendiendo su propia interpretación de lo que ocurre y de quién es el responsable. La narrativa se polariza, los culpables se señalan con rapidez y la posibilidad de un consenso parece desvanecerse. Baba Vanga hablaba de voces que gritan más fuerte que la razón y de hermanos que dejan de escucharse. En este contexto, cualquier intento de unidad se vuelve frágil y requiere un liderazgo firme, empático y coherente. El presidente, según esta visión, se encuentra entonces en una posición límite. No solo debe gestionar recursos, coordinar respuestas y tomar decisiones técnicas, sino también sostener emocionalmente a una nación herida. La profecía indica que este líder será recordado por la forma en que enfrentó ese desgaste, por su capacidad o incapacidad de mantenerse firme sin perder la conexión con el sufrimiento real de la gente. No se trata de heroísmo simbólico, sino de resistencia política y humana frente a un escenario que pone a prueba incluso a los más experimentados. A medida que el clímax se acerca, el relato se vuelve más introspectivo. Baba Vanga habría sugerido que el país atraviesa una especie de espejo colectivo, un momento de reflexión forzada en el que se revelan errores acumulados durante años. Infraestructuras descuidadas, desigualdades normalizadas, decisiones postergadas y conflictos no resueltos emergen con crudeza. El desastre actúa como un revelador implacable, mostrando aquello que siempre estuvo allí, pero que muchos preferían no ver. Esta revelación es dolorosa, pero también puede ser el primer paso hacia un cambio real. Sin embargo, la profecía deja claro que no todos reaccionan de la misma manera ante esta revelación. Algunos optan por el miedo y la negación, otros por la confrontación directa y unos pocos por la búsqueda de soluciones colectivas. Es en este punto donde el destino parece bifurcarse. Baba Vanga no hablaba de un futuro único e inevitable, sino de un escenario en el que las decisiones humanas inclinan la balanza. El desastre pone a prueba al líder, sí, pero también al pueblo, obligándolo a decidir si responde con división o con cooperación. En sus palabras finales sobre este tipo de eventos, la vidente advertía que el verdadero peligro aparece después del impacto inicial, cuando el cansancio se acumula, cuando la atención mediática disminuye y cuando el apoyo internacional empieza a diluirse, es entonces cuando muchos países cometen sus errores más graves. La reconstrucción lenta, la frustración por la falta de resultados inmediatos y la sensación de abandono pueden generar una segunda ola de crisis, menos visible, pero igualmente destructiva. Este sería, según la profecía,
el momento más delicado para el liderazgo colombiano. Y aún así, incluso en este panorama cargado de tensión, Baba Vanga dejaba abierta una posibilidad inquietante pero esperanzadora, la de un renacer condicionado. No una recuperación automática ni rápida, sino una transformación que exige sacrificios, responsabilidad y memoria. La profecía sugiere que el país que logra aprender de su prueba emerge distinto, más consciente de sus fragilidades y de su fuerza colectiva. Pero también advierte que quienes intentan volver simplemente a la normalidad anterior corren el riesgo de repetir el ciclo. En este punto, la historia deja de ser solo una advertencia mística y se convierte en una pregunta directa para el presente. ¿Está Colombia preparada para enfrentar no solo un desastre, sino las verdades que éste podría revelar? ¿Está su liderazgo dispuesto a asumir el costo político y humano de decisiones difíciles? ¿Y está el pueblo dispuesto a mirar más allá de la culpa inmediata para pensar en el futuro que quiere construir? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y quizá por eso la profecía sigue resonando con tanta fuerza. Lo que resulta innegable es que los próximos pasos serán decisivos. Cada señal ignorada, cada oportunidad perdida y cada conflicto mal gestionado acerca al país a un desenlace más doloroso. Pero cada acto de responsabilidad, cada gesto de unidad y cada decisión basada en el bien común puede alterar el curso de los acontecimientos. Baba Vanga no prometía salvación, pero tampoco condena absoluta. Ofrecía, más bien, un espejo incómodo y una advertencia clara. El destino se manifiesta cuando ya no hay tiempo para fingir que todo está bien. Ahora, la historia continúa escribiéndose en tiempo real. Y tú, que has llegado hasta aquí, también formas parte de ella. ¿Crees que Colombia está entrando en la fase más crítica de esta profecía o piensas que aún hay margen para evitar el peor escenario? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y deja tu like, porque en la próxima parte analizaremos las posibles consecuencias finales y lo que esta prueba puede significar para el futuro político y social del país.